Jóvenes, buenos días, es un placer saludarlos, recordándoles que hay que tomar las medidas de bioseguridad que nos han indicado, hay que quedarnos en casa y si podemos, pues aprovechando este tiempo, haciendo algunas actividades y para eso hoy lunes 15 de junio del 2020, vamos a un tema que se llama intervalos reales. Este tema es un tema de segundo es de octavo grado. Vamos a recordarlo nada más. ¿Cuáles son los objetivos? Número uno, representar intervalos reales en la recta numérica como intervalos y como conjunto. Y la clasificación de los tipos de intervalos, ¿verdad? Y para eso nos proponen un ejemplo y nos dicen el 1.24, grafique en la recta numérica real todos los números que se incluyen entre -2 y 3. Les pregunto, ¿cómo se pueden graficar todos los números que están entre -2 y 3? ¿Tienen alguna idea ustedes? Ok, bueno, esos números se pueden graficar porque hay que recordarlos que entre esos números -2 y 3 todos podemos clasificarlos porque ahí podemos encontrar números racionales y números irracionales. Y entre -2 y 3 no hay ningún número, no queda espacio para que no podamos graficarlo. Todos los números que están entre -2 y 3 pueden ser graficados. Tienen un espacio en la recta numérica, ¿verdad? Ok. ¿Y, y por qué nosotros usamos una barra? Miren, si ustedes miran, hay un segmento como una barra ahí que nosotros la coloreamos. ¿Por qué será? A ese espacio se le conoce como intervalos reales. Entonces nosotros vamos a graficarlo. Entonces nosotros vamos a ver la solución de este ejemplo. Dice notación gráfica. Vamos a recordar que esta es una de las formas. Hay varias formas para representar los intervalos, ¿verdad? Entonces vamos a incluir y para eso vamos a hacer una recta numérica. Recordando que la recta numérica tiene un punto de inicio, a la izquierda los negativos y a la derecha van los números positivos, recordando que hay que dejar el mismo espacio entre 0 y 1 y 0 y -1. Entonces, recordemos, dice, incluyéndolos. Entonces, ¿qué números nos piden graficar? -2 y 3. Y los vamos a enlazar con esta barra. A eso se le llama intervalo real. Incluyéndolo. ¿Qué significa la palabra incluyéndolo? Que nosotros vamos a hacer unos círculos al final del -2 y 3 en este caso. Y esos círculos nosotros los vamos a colorear, los vamos a rellenar. Eso significa que esos números están incluidos en ese intervalo. Entonces, al segmento desde el punto -2 hasta el punto 3 es lo que nosotros llamamos intervalos reales. Y se puede escribir de varias formas. Esta es una forma gráfica. La podemos hacer en notación conjuntista y lo podemos escribir con un intervalo. ¿Cómo escribirlo en notación conjuntista? Bueno, abrimos unas llaves y colocamos la primera parte, siempre va X pertenece a los números reales, coma, -2, como va incluido, nosotros usamos símbolos de desigualdad, que es menor, mayor, menor o igual y menor o igual. Menor o igual, ¿por qué? Porque va incluido. Y como va incluido, eso representa que ese lado va cerrado, que X menor o igual que 3. Entonces aquí tenemos una notación conjuntista y la notación intervalo. Nosotros podemos usar paréntesis y podemos usar corchetes, ¿verdad? En este caso, para denotar que es un intervalo cerrado, usamos corchetes. Y esos corchetes, su abertura va hacia dentro. Entonces, eso se conoce como un intervalo cerrado o un intervalo que todos los números están incluidos. Entonces, la notación conjuntista significa el conjunto de los elementos X
que pertenecen a los números reales que son mayores o iguales que menos 2 en este caso, y menores o iguales que 3. Entonces nosotros podemos leer eso, la notación conjuntista. Miren, X pertenece a los reales. Entonces podemos leerla, que es el conjunto de los números, de todos los elementos X que pertenecen a los números reales, que son mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 3. Ok. Vamos, nos piden que siempre utilicemos el ejemplo 1.24, que nos dicen que grafiquemos en la recta numérica real todos los números que se encuentran entre menos 2 y 3, incluyéndolos. Entonces, haciendo uso de ese ejemplo, vamos a hacer el 1.25, que nos piden que representemos en sus tres notaciones. ¿Cuáles son las tres notaciones? En forma gráfica, notación conjuntista y notación intervalo. Entonces, ¿qué nos piden en inciso A? Cuando se incluye solo menos 2. Entonces, vamos a hacer el inciso A. Hacemos una gráfica. Miren, entonces nos piden que lo hagamos de menos 2 a 3, tomando el ejemplo 1.24. Pero aquí nos piden una situación que solo se incluye menos 2. Significa que el lado de menos 2, el círculo va a ir cerrado y el lado de 3 va a ir abierto. Miren, el círculo no va coloreado. Entonces, quiere decir que no se incluye. Aquí ya tenemos una forma en notación gráfica, pero nos piden que lo hagamos en las tres notaciones. Ahora, para eso nosotros vamos a ver las otras. ¿Cuáles serían las otras? ¿En qué notaciones nos faltan? Ok, muy bien. Notación conjuntista. ¿Y la otra cuál sería? Ok, como una desigualdad. Ok, siempre tomando el anterior. Entonces nosotros decimos la gráfica. Abrimos unas llaves y dice, X pertenece a los reales menos 2 es menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Lleva el igual. Porque el menos 2 sí va incluido que X y menor que 3. ¿Por qué 3 no le coloco el signo igual? Porque ahí no va incluido. Y miren, y ahí está como en notación conjuntista. Y nos falta una en notación intervalo. Menos 2, miren el corchete. Va hacia adentro. ¿Por qué? Porque va cerrado. Miren aquí. Y el 3 lo abrimos el corchete hacia afuera. ¿Por qué? Porque no va incluido. Quiere decir que va abierto. Bueno, pues vamos a hacer el inciso B. El inciso B del ejemplo anterior, si ustedes se fijan, dice, cuando se incluye solo 3, quiere decir que menos 2 no va incluido. Entonces, para eso se nos pide que hagamos las tres notaciones. Entonces, vamos con el inciso B. Hacemos una gráfica, una recta numérica, miren. Inciso B. Aquí no va incluido el menos 2. Entonces, hacemos siempre la gráfica menos 2 a 3. Pero tomando la consideración que nos dan que 3 va incluido. Quiere decir que el círculo en 3 va cerrado, lo coloreamos. Y en menos 2 lo dejamos abierto. Esta es una forma de notación gráfica. Ahora vamos a escribirla como notación conjuntista. Entonces, abrimos unas llaves y decimos X pertenece a los reales. Decimos menos 2 es menor. Si ustedes se fijan con el anterior, el menos 2 lleva menor o igual, pero aquí va incluido y acá ya no va incluido. Entonces no le colocamos el igual que X y menor o igual que 3. ¿Por qué 3 le colocamos menor o igual? Si ustedes se fijan, porque el 3 en el inciso B sí va incluido. Ok, ya tenemos notación conjuntista. Ahora vamos con notación intervalo. Entonces, en notación intervalo, menos 2 va a ir abierto porque no va incluido. Miren, va cerrado. Y el 3, sí cerramos los corchetes porque ahí sí va incluido. En el inciso C, se nos pide, si ustedes leen acá el ejemplo, el inciso C, cuando no se incluye ni menos 2 y 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ah, muy bien. Entonces nosotros hacemos una gráfica, inciso C,
de menos 2 a 3 hacemos la barra, que es el intervalo. Si ustedes se fijan, los extremos de 3 va abierto el círculo y aquí también va abierto. En otras palabras, no, ya va coloreado. ¿Qué significa? Que esos dos no van incluidos. Entonces, nosotros vamos a hacer notación conjuntista. Dice, abrimos la llave, X pertenece a los reales, coma, menos 2 es menor, miren, no va el igual que X y menor que 3. Si ustedes se fijan, ninguno de los dos extremos lleva el igual. ¿Por qué? Porque no va incluido, quiere decir que es abierto. Y si ustedes se fijan en notación intervalo, que es menos 2 y 3, miren las corchetes cómo van. Ambos tienen dirección hacia afuera. Eso significa que no están incluidos, ¿verdad? Entonces escribimos como una gráfica, como una notación conjuntista y como un intervalo. Ok, entonces ustedes les toca hacer el ejercicio 1.21 que dice que escriba los intervalos dados en las otras dos notaciones. Por ejemplo, el inciso A le dan una notación como intervalo. El B es una notación intervalo. El C, una desigualdad, y el D nos dan una gráfica. Entonces, si nos dan una gráfica, hacemos una notación conjuntista y un intervalo. Si nos dan una notación conjuntista, hacemos una gráfica y notación intervalo. Si nos dan notación intervalo, que es el inciso A y B, hacemos una gráfica y conjuntista, ¿verdad? Ok. ¿Qué podemos concluir? Que la recta numérica real está compuesta por el conjunto de los números reales. Otra conclusión, que el intervalo real es un subconjunto de números reales en los que se incluyen signos de relación de orden estricta como mayor, menor, y las de orden amplia, que es mayor o igual y menor o igual, que nosotros conocemos como símbolos de desigualdad, ¿verdad? También podemos decir que los intervalos reales se pueden representar mediante tres notaciones, como una gráfica, notación conjuntista y como un intervalo. Y ustedes se fijan acá, dice menos 2 y 3 del ejemplo 1.24, les conoce como extremos del intervalo. En la notación de intervalo se usa ese símbolo, que son unos corchetes, cuando los extremos se incluyen. A eso se les conoce como una tipo de clasificación. Y cuando van abiertos, que es lo que tenemos ahí, cuando no se incluyen los extremos. En la notación conjuntista se utiliza mayor o igual cuando se incluyen los extremos. Y menor y mayor cuando no se incluyen los extremos. Entonces, para eso nosotros vamos a ver otra situación. Vamos a definir el segundo, o vamos a discutir el segundo objetivo, que es la clasificación de los intervalos. Nosotros podemos clasificar los intervalos en 4 grupos, que son intervalos cerrados, es el intervalo que incluye los extremos. Entonces, si ustedes aquí lo miren, miren, aquí tenemos el número tipo de intervalo cerrado, miren. ¿Qué pasa con los extremos? O sea, los circulitos, miren, van cerrados. Y como notación conjuntista, miren, X pertenece a los reales, A es menor o igual que X, menor o igual que B. Y notación intervalo, miren, ¿cómo van los corchetes? Hacia adentro. Este es un tipo de clasificación. Intervalos semiabiertos o semicerrados, intervalos que no incluye uno de los extremos, que nosotros ya vimos ese ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, sería un semiabierto o semicerrado. Miren, sería el inciso, si tomamos el ejemplo anterior, sería el inciso B, que solo incluye uno de los extremos. Miren, solo incluye el lado de donde está 3, donde va cerrado, el otro va abierto, ¿verdad? Entonces a eso se le llama intervalo semiabierto. Y aquí tienen la gráfica, miren, hay semiabierto a la derecha y semiabierto a la izquierda. Aquí tenemos dos situaciones. Aquí decimos A pertenece a X, A menor que X y menor o igual que B. Mira, aquí va uno de los extremos cerrado por A en B y abierto en A. O lo podemos escribir haciendo uso de un paréntesis y uno de los corchetes. Miren, el lado de donde va abierto podemos usar un paréntesis, que es un símbolo menor. Y el corchete
puede ir el lado de los cerrados, ¿verdad? Es semiabierto a la derecha. Tenemos dos, miren. Cuando va en A cerrado, cuando va en A cerrado y cuando B va cerrado. Lo podemos escribir de esta manera o haciendo uso, le decía yo, de un paréntesis. Nosotros normalmente lo hacemos de la primera forma, jóvenes. Generalmente. En octavo lo vimos de esa forma. Después, en un intervalo abierto, es el intervalo que no incluye los extremos. Quiere decir que ambos van abiertos. Si ustedes se fijan, el inciso C del ejemplo anterior, miren, es un intervalo abierto, porque miren los círculos, no llevan color, miren. Quiere decir que ninguno de los extremos, ustedes se fijan aquí, miren, ninguno de los extremos va pintado. Entonces eso quiere decir que ese intervalo no va incluido. Entonces a eso le llamamos intervalos abiertos. Y hacemos la gráfica, notación conjuntista, y dijimos X pertenece a los reales, A es menor que X y menor que B. Miren, los podemos escribir haciendo uso de los paréntesis o de los corchetes, ¿verdad? Que ambos van abiertos, miren, acá, y ambos llevan el par de paréntesis. Después vienen los infinitos. Los infinitos son los intervalos que solo tienen un extremo y tienden el infinito positivo o negativo. Aquí nosotros usamos un símbolo que se llama el símbolo infinito, que es este, miren, que aquí tenemos, que puede ser positivo o puede ser negativo. Este es el símbolo de infinito, si ustedes lo recuerdan. ¿Cuándo lo vamos a usar? Miren el infinito, aquí va incluido. Entonces nosotros decimos, X pertenece a los reales, X es el infinito, no tiene ningún valor. Es mayor o igual que A. ¿Qué significa que sea mayor o igual que A? Que A en este caso va a ir cerrado y el infinito siempre va el corchete abierto, si ustedes se fijan. ¿Cuándo va a ser el infinito positivo y cuándo va a ser negativo? ¿Cuándo va a ser positivo? Este símbolo lo determina. ¿Cómo se lee? Mayor. Entonces quiere decir cuáles los números mayores, los números positivos. O podemos hacer uso del corchete. El lado de los infinitos siempre va a ir abierto. Miren acá. A, este extremo no se está incluido. Entonces decimos, X pertenece a los reales, coma, X es mayor que A. Entonces quiere decir que el lado de A va a ir abierto, pero el infinito va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el símbolo se lee mayor y los números mayores que A son los números positivos y lo podemos escribir de esta forma, haciendo uso de los paréntesis. Pero nosotros, recuerden, usamos siempre los corchetes. Entonces, veamos el otro gráfica. Cuando es mayor, la gráfica va hacia la derecha. Cuando es menor, la gráfica va hacia la izquierda. Miren, aquí está incluido A, pero la gráfica va hacia la izquierda. Entonces decimos, X es menor que los números, pertenece a los números reales, perdón, coma, X, los números menores, menor o igual que A. ¿Por qué igual? Porque el lado de A va cerrado. Entonces nosotros, cuando el símbolo es menor, el infinito también es menor. Quiere decir que el lado de las A va a ir cerrado. Y el último infinito, que es, hacemos una gráfica, también va hacia la izquierda. Pero aquí no se incluye A. Entonces nosotros hacemos esta gráfica y decimos X pertenece a los reales, coma, X es menor que A. ¿Cuáles son los números menores que A? Las X lo representan los infinitos. Miren, como es menor, entonces aquí menos el infinito, coma, A. Y el lado de A va a ir abierto. ¿Por qué? Porque no lleva el signo igual. O podemos escribirlo haciendo uso de los paréntesis, ¿verdad? Ustedes ahí deciden. Ok. Para los intervalos abiertos y semiabiertos se pueden usar los paréntesis, ¿verdad? De esa forma ya les había explicado. Aquí tenemos el ejemplo 1.26. Representa en notación conjuntista y gráfica el siguiente intervalo. Ustedes, ahí tenemos una notación que intervalo. ¿Qué tipo de intervalo representa? A infinito o ilimitado. Muy bien. Entonces graficamos la parte 1/2. ¿Entre qué números está 1/2? Es una fracción propia. Las fracciones propias siempre van de 0 a 1, de 0 a -1. Entonces hacemos la gráfica.
el lado de un medio va cerrado, entonces quiere decir que un medio va incluido. Entonces por eso colocamos el círculo, miren, negrito, no lo dejamos abierto. ¿Hacia dónde vamos a hacer esta gráfica? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el infinito nos dice que es negativo. Entonces hacemos la barra hacia la izquierda y le colocamos una flecha. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no tiene fin. Ok, no tenemos notación intervalo, una gráfica. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Una desigualdad. Entonces ahora un par de llaves y digo X pertenece a los reales. X, ¿qué representa los X? El símbolo de desigualdad. Entonces digo X es menor. ¿Por qué menor? Porque el infinito es negativo. ¿Por qué igual? Porque el lado de un medio va cerrado. Entonces menor o igual que un medio. Aquí tengo una notación intervalo, una gráfica y una desigualdad. Jóvenes, ahí tienen el ejercicio 1.22 que a ustedes les corresponde hacer. Esta información está acá de la página 15 y 16, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días. Nos vemos.